Dios le continúe bendiciendo. El Ministerio de Enseñanza Bíblica Generación Victoriosa se complace en presentar un tips de reino, un tip de bendición. En esta palabra, Dios nos ministra a nosotros sobre lo que es el hombre bueno. Este ministerio está presidido por los pastores Johnny Romero y Miriam Vázquez. Y una vez más, nos complace presentar esta palabra. En Proverbios capítulo 12, verso 2 nos dice a nosotros que al hombre bueno el Señor lo aprueba y al pícaro lo condena. El mal no es base firme para nadie, los justos tienen raíz permanente. La mujer ejemplar hace a su marido un rey, pero la mala esposa lo destruye por completo. Bueno, yo quisiera disertar en estos 3 versículos que habla del hombre bueno. De verdad que el ser humano busca y aspira al bien, no solo como elemento o concepto, sino también como en la práctica. Y nos damos cuenta a veces que se relativizan las acciones, cosas que uno hace como buenas y otro la ven malas. Y hay cosas que hay gente que hace mal y la gente lo ve como bien. Hay gente que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Pero a alguien que no se puede engañar es a Dios. La Biblia dice que de Dios es el juicio, porque aquí dice que el Señor aprueba al hombre bueno. Entonces Dios tiene su discernimiento, nadie lo engaña. Y al pícaro, al tramposo, al pillo, lo condena. O sea que la justicia divina, si escapa de la justicia humana, de la divina no va a escapar. Dice que el mal no es base firme para nadie. Los justos tienen raíz permanente. O sea, la vida no puede ir fundamentada en hacer el mal, sino en hacer el bien, hacer buenas obras, porque la gracia de Dios nos induce a hacer buenas obras. En el Nuevo Testamento la gracia es la motivación para renunciar a la maldad. Dice que ella nos enseña a renunciar los deseos impuros, el hacer el mal. Los justos tienen raíz permanente, o sea, estamos en Cristo arraigados. Ahora el texto aparte que dice, la mujer ejemplar hace de su marido un rey, o sea, lo construye, pero la esposa lo destruye por completo. Esto es interesante porque la mujer ejemplar hace que su marido prospere, estudie, tenga un mejor puesto, tenga aspiraciones, pero la mala esposa hace lo contrario, acaba con el marido, con su autoestima, con su preparación, con su dinero, con todo. Entonces, bueno, ¿quieres ver el resultado de tu matrimonio? Revisa lo que has hecho con tu esposo. Igual el esposo revise lo que ha hecho con su esposa. Está mejor, está más elegante, mejor vestida, mejor preparada. La mujer la has ayudado a que ella recupere su verdadero valor y autoestima. Entonces, ve los resultados. Ellos te dirán si has construido o has destruido. Bueno, mi estimado, estas palabras de reflexión yo los dejo porque la bondad y la maldad se reflejan en cómo uno, por lo menos en el caso del hombre, trata a la mujer y cómo la mujer trata al hombre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios y las generaciones de ustedes y las mías sean benditas en el nombre del Señor.